Hay que tener cuidado cuando todo marche bien. Cuidado cuando todo salga de maravilla. Y lo que pasa es que cuando todo va muy bien, allí las personas bajan la guardia. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. A continuación por En Contacto, el Dr. Stanley comienza una serie titulada Enseñanzas del Edén. El mensaje de hoy, cuidado cuando todo marche bien. Bueno, es natural que querramos desempeñarnos lo mejor posible en lo que sea que hagamos, ya sea por nuestra salud, en nuestro oficio, cualquiera que sea, en nuestras relaciones. En todo aspecto de la vida queremos dar lo mejor. Y al pensar en un aspecto de nuestra vida en el que no demos lo mejor, quizás sea algo que nos saque de quicio, nos estrese e incluso aquello por lo que más oremos, y al esmerarnos por dar lo mejor descubrimos nuestras fortalezas, así como nuestras debilidades, y a veces nos esforzamos más en lo que quizás consideremos nuestro punto débil, y trabajamos más, a veces mejoramos, mientras otras veces sentimos que no avanzamos. No obstante, si en verdad nos esmeramos, quizás hemos progresado más de lo que pensamos. Alcanzamos ciertas metas y después de alcanzarlas nos relajamos, lo tomamos con calma y al cabo de un tiempo, quizás después de habernos despreocupado un poco, comenzamos a ser menos sensibles a lo que nos hizo más prósperos al éxito en lo que sea que hayamos desempeñado. Y a veces al ser menos sensibles asumimos una actitud relajada en cuanto a dónde estamos, qué hacemos y con quién y qué metas tenemos en la vida. Eso es especialmente cierto en nuestra vida espiritual. Por eso he titulado este mensaje Cuidado cuando todo marche bien. Hay que tener cuidado cuando todo marche bien porque si todo va de maravilla, ganamos suficiente dinero, nos va bien en el trabajo, tenemos dinero de sobra, tiempo de sobra y la vida nos ha tratado bien y ahora nos queda relajarnos y disfrutar. Entonces hay que tener cuidado cuando todo nos salga bien. A veces, ahí podría comenzar el desastre. Así que le invito a acompañarme a Génesis capítulo 2. Sabemos que el primer capítulo trata principalmente de la creación de la tierra y todo lo bueno que creó Dios. Y en el capítulo 2 deseo que leamos desde el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, lo llamamos el huerto del Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Escuche esto, todo árbol, hermoso de vista, de buen sabor, bueno para comer, dice el Señor, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Me pareció interesante que Dios identificara un lugar donde había oro. El oro de aquella tierra es bueno, y allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus.
Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Alguien dirá, ¿por qué Dios puso todo eso en la Biblia? Porque quiere que sepamos dónde está. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ha creado este hermoso lugar para vivir, y habiendo creado todo eso tan hermoso, Dios coloca 2 árboles en el huerto. Quizás pensemos, pero ¿por qué no lo dejó como estaba? Pudo haber puesto un árbol de pera aquí, de manzana, de naranja, de limón, de lima, pero el árbol que colocó allí era el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque tuvo que haberlo puesto en el huerto. De eso hablaremos en breve. Veamos ahora a Adán a la luz de esto. En primer lugar, su residencia, donde vivía, que hemos mencionado. La Biblia dice que era agradable a la vista, un lugar completamente hermoso. Árboles para comer y saciar su hambre. Así que Adán vivía en un maravilloso y hermoso huerto. Todo allí era de absoluta perfección. Ahora había un árbol un tanto extraño por allá. Pero no sabemos por cuánto tiempo vivieron Adán y Eva juntos en el huerto, cuando todo era hermoso y ellos eran obedientes a Dios. Entonces, al considerar eso y al pensar en cuán perfecto era todo, es interesante que Dios le diera una responsabilidad a Adán en ese lugar maravilloso donde vivía. Y la Biblia relata que Dios le dijo a Adán que cuidara del huerto, o sea, lo dejó encargado. Y el huerto creció, y aunque no sabemos lo que habría sido administrar el huerto del Edén, Adán tenía una responsabilidad y era mantener ese huerto como Dios lo había creado. Así que todo iba bien. Frutos buenos para comer, no tenían necesidad. No podríamos pensar en una carencia o deseo que tuviera Adán. Entonces, al considerar eso, nos preguntamos, ¿de qué se trataba todo eso? Bien, de lo siguiente, Dios le dio una restricción. Le habló de todo, toda la comida, todo era perfecto. La esposa perfecta, el esposo perfecto. Le dijo, hay una restricción. Y esa restricción tiene que ver con un árbol. Y ese árbol es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vea la palabra ciertamente. ¿Recuerda lo que le dijo Satanás a Eva? No morirás. Dios advirtió, ciertamente morirás. Pero fíjese, Satanás lo negó, no morirás. Mucha atención. Exactamente de la misma forma sigue obrando. Bueno, en verdad no te pillarán. Nadie se enterará. Ella no lo sabrá, él no lo sabrá. Ellos no lo sabrán. Si tomas un poquito está bien porque todo el mundo hace de todo. O sea, el diablo no ha cambiado. Funcionó con Adán y Eva y aún funciona. Y el propósito de este mensaje es advertirle a no bajar la guardia y a no ser insensible a lo que pasa en su entorno cuando todo marche tan bien, pues puede perderse las bendiciones de Dios para su vida. Entonces, le dijo, algo debes recordar, el árbol en medio del huerto es mortal. Así que hagamos una pregunta. Hay 2 árboles allí, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Dios pondría ese árbol allí? ¿Para tentar al hombre? No. Pensemos en esto. Supongamos que, por ejemplo, en el mundo hubiera una sola mujer y un solo hombre, y usted quisiera casarse y él y ella, pues es su única opción, no había otra opción.
¿dónde quedaría el amor? O sea, si Adán y Eva no hubieran tenido opción, habrían sido como robots. O sea, ¿por qué él amó? No me queda otra opción. ¿Por qué él amó? No tengo opción. Es decir, si Dios los hubiera creado y puesto en el huerto sin darles opciones, ¿habría sido amor o no? Y creo que una de las razones por las que Dios les dio la oportunidad de escoger, mire, no fue para escoger el mal y salir perjudicado, sino para amarlo lo suficiente para escoger el bien. Dios nos dio la opción de amarlo o no. Y eso hace que nuestra relación con Dios sea mucho más valiosa y gratificante y satisfactoria. Tenemos la opción de amarlo o no. Veamos entonces la reacción de Adán por un momento. Aquí está en un lugar maravilloso, hermoso e indescriptible. Y su reacción, pues ¿cuál fue su reacción? Bien, cuidaba el huerto, todo iba de maravilla. Luego Dios le había dado a Eva y ella decidió probar el fruto porque la oferta del diablo fue: entonces seréis como Dios. Piensen esto. Ya eran semejantes a Dios. Tenían todo el conocimiento que podrían necesitar, todo lo que podrían querer en la vida, satisfacción total. Y Satanás les dice, Él les prohíbe algo a ustedes. Puede ser como Dios con tan solo una mordida. Y es interesante que sin saber cuánto duró esa conversación, sea tan breve en la Biblia, pero al final Eva decidió probar el fruto. Ahora bien, según este pasaje, Eva le dio a probar a Adán. Digamos, una manzana se la dio a Adán, la manzana. Él la mordió, no dijo, Eva, ¿no recuerdas lo que dijo Dios? No debemos comer del fruto del árbol que está en medio del huerto. Ambos cayeron, y de pronto dice la Biblia que descubrieron que estaban desnudos. Y tuvieron que esconderse. Y ya sabemos el resto de la historia. Dios se paseaba por el huerto y dice, Adán, ¿dónde estás? Él contestó, tuvimos que encontrar un árbol grande para escondernos, porque sabíamos que vendrías tarde o temprano. Ahora lo que deseo que veamos es esto. En nuestro andar con Dios, ¿todo marcha bien? O sea, Dios nos bendice con suficiente dinero, la familia está bien, tenemos un buen auto, una buena casa. Hasta donde sabemos, todo está muy bien. En este mundo hay que vivir en guardia. Hay que vivir en guardia. No podemos llegar al punto en ningún momento de decir, ¿sabes? Todo es fabuloso, relájate. Porque el diablo siempre tiene una oferta que es totalmente opuesta a lo que Dios tiene para nosotros. Y he visto que esto le sucede a muchas personas después de librar una larga batalla en la vida. Y cuando llega el momento en que tienen el cargo ideal, el salario ideal, la relación ideal, todo les viene como anillo al dedo, alguien viene y les dice, ¿nunca has pensado en esto y aquello? ¿Sabes? De verdad que la pasaremos muy bien. Claro, no tomaremos un traguito, porque un trago no le hace daño a nadie. Mire, el diablo quizás le dijo a Eva, una mordida no te hará mal. Solo una mordida la destruyó. Debemos vivir sensibles al Espíritu Santo en nosotros. Y seguro que cuando Satanás le hizo la oferta a Eva, fue una oferta muy engañosa y falsa. Pero Eva, en lugar de pensar en lo que tenía, en dónde estaba, en lo que Dios le había dicho, y en cuán perfectamente
vivía en ella, decidió morder del fruto porque Satanás le dijo que sería como Dios. Ella decidió que quería algo, mire, que estaba prohibido, siendo que lo tenía todo, algo prohibido porque Satanás le dijo, bueno, si realmente quieres disfrutar el huerto y disfrutar la vida, comerás del fruto solo una mordida. Pero esa fue la mentira de Satanás, esa fue su trampa. Satanás sigue mintiendo, sigue diciendo, necesitas esto, si quieres vivir de verdad debes probar un poco de esto, o si quieres vivir de verdad debes casarte con ella en vez de ella, o con él en vez de él. Satanás está lleno de mentiras, él no cambia, usa las mismas tácticas de siempre. Tergiversar la verdad, negar lo que Dios ha dicho que es cierto. Dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y justo eso fue lo que hizo. Pensemos en algo. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el pesar, toda la muerte, toda la miseria que ha pasado en el mundo, comenzó en un huerto perfecto entre dos personas que desobedecieron a Dios. En cualquier familia, si una persona desobedece a Dios de manera específica, evidentemente, ¿qué sucede? Toda la familia sufre. Todos en la gran familia de Dios, desde el inicio del tiempo hasta ahora, todos hemos sufrido, hemos sido heridos, todos hemos sentido el peso, la carga y la culpa del pecado. Hay que tener cuidado cuando todo marche bien. Cuidado cuando todo salga de maravilla. Y lo que pasa es que cuando todo va muy bien, allí las personas bajan la guardia. Es cuando la gente comienza a pensar en lo bien que les va. Bueno, antes de que le fuera tan bien, oraba a Dios, y era obediente a Dios y le pedía dirección y guía para su vida, y que supliera sus necesidades y sanara su cuerpo, o lo que sea, y ahora que todo va tan bien decide, probaré un poco de esto y un poco de aquello. Le digo que esa es la trampa del diablo. Esa es la trampa de Satanás una y otra vez. Lo que vemos a nuestro alrededor es su trampa. Un poco de esto no te hará mal. Mire, un poco de pecado le hará mal. Porque un pecadito generalmente se multiplica a mucho pecado y mucha desobediencia a Dios. Cuando todo nos salga de maravilla, veamos nuestro entorno con cautela. Cuando todo parezca ir bien, cuidado a quien escuchamos, cuidado a quien vemos, cómo les vemos, cómo reaccionamos a otras personas y cómo escogemos nuestras amistades. Así que, lo último que mencionaré, a más de la respuesta de Adán, es el remordimiento de Adán. Miren, fueron expulsados del huerto. Primero la vergüenza. Tuvieron que esconderse de Dios. Tuvieron que cubrir sus cuerpos porque de pronto nunca antes habían experimentado vergüenza. De pronto se avergonzaron por estar desnudos, avergonzados de estar en la presencia de Dios, con miedo a que Dios los encontrara y como era de esperar, los encontró, con miedo a lo que sucedería, porque de pronto lo escucharon como un eco: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy tarde. Muy tarde. La idea de si desearía no haberlo hecho, ya era muy tarde. Debemos cuidarnos de a quien escuchamos, que vemos, a quien vemos, que queremos, que deseamos, del futuro que vemos, porque recuerde, el alma que pecare, esa morirá. Esa ley de Dios no ha cambiado. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo. No ha cambiado.
La paga del pecado es muerte, no ha cambiado. Entonces tenemos el privilegio de vivir en obediencia ante Dios. En nosotros mora el Espíritu Santo, quien nos da advertencias. Cuidado con esto y aquello. Y realmente no podemos excusarnos por lo que hacemos indebido, porque Dios nos alerta. Y tenemos toda la Biblia llena de alertas. Adán y Eva tenían la voz de Dios, más clara que el agua. El día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ahora tenemos, de Génesis al Apocalipsis, una Biblia llena de pruebas. El día en que pecamos contra Dios, algo nos sucede. Morimos por dentro. Preste atención. Muchas personas mueren a diario por dentro y lo llaman de otra manera. La paga del pecado. Solo hay una cura para eso. Dios no ha cambiado sus leyes. Adán y Eva lo tenían todo. Mire, ¿cuánto tiempo les tomó perderlo todo? Y lo perdieron todo. Así que simplemente les pregunto, ¿tiene cuidado de quiénes son sus amistades? ¿Se cuida de lo que su esposo o esposa trae a casa? ¿Con esmero lee la palabra de Dios a diario? ¿Es prudente al orar al Padre cada día? ¿Es sensible en cuanto a su relación con Dios cada día? ¿Se siente tentado al ver a otras personas que parecen estar tan bien y mientras quizás usted en su circunstancia no esté tan bien? Pero obedece a Dios. ¿Se siente tentado a querer algo que termine destruyéndolo por completo? Recuerde que no podemos cambiar las leyes de Dios. El alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. No podemos cambiarla. Entonces, y como seguidores de Cristo debemos ser, escuche, llenos de su Espíritu, obedeciendo los avisos de su Espíritu, sensibles a cuando Él nos muestra algo que no cuadra en nuestra vida, a lo que podemos decir no, no, no y no. No se preocupe por lo que digan sus amigos. Las personas que viven sin el Señor Jesucristo mueren un poco cada día. Así que cuando todo marche bien, hay que tener cuidado de escuchar bien la voz de Dios cuando nos dé un aviso. Y no argumentar con Él, ni discutir con Él, sino obedecerlo. Bien, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, escuche esto. Está como Adán y Eva, escondidos detrás del árbol, perdido, y su única esperanza de salvación es aceptar a Cristo como su Salvador personal, aceptándolo para el perdón de sus pecados y la morada del Espíritu Santo, quien le faculte a ser la persona que Dios quiere que sea. ¿Acaso nunca será tentado? No. ¿Significa que nunca pecará? No. Pero quiere decir que el Señor Jesucristo mora en usted. El Espíritu Santo le faculta para decirle no al pecado y sí al Dios vivo. Espero que sea sabio y lo haga. Si hoy está aquí y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, si está dispuesto a decirle allí donde esté, Señor, eso se parece a mí. He pecado contra ti, conocía la verdad, pero si la he violado, hoy te pido que perdones mis pecados, te pido que me perdones aquí mismo donde estoy.
Te acepto como mi Salvador personal, te entrego mi vida. ¿Cómo reaccionará Dios? Perdonará sus pecados y le salvará allí donde está. Si se lo pide, Dios lo hará. Y esa es mi oración por usted. Padre, gracias por haber puesto en tu palabra este relato sencillo de por qué estamos donde